Se trata del primer caso de muerte por intoxicación por consumo de mariscos crudos durante el 2012. Según los primeros antecedentes, la mujer habría comprado los locos en Coquimbo en la calle a un vendedor ambulante. La edad y una enfermedad coronaria fueron determinantes en su deceso. En los últimos 11 días hemos tenido alrededor de 23 casos de enfermedad de transmisión alimentaria generada por el consumo de mariscos crudos o mariscos crudos mezclados con cocidos. Al extremo que un caso en particular de una mujer adulto mayor en las últimas 24 horas falleció a raíz de una complicación de su cuadro de diarrea. Una intoxicación que también habría afectado a otro miembro de la familia de 84 años, persona quien se encuentra en estado grave, internada y conectado a un ventilador mecánico. Hay un segundo paciente en estado muy grave hospitalizado, un tercer paciente hospitalizado recuperándose en el hospital de Coquimbo y, como ya he señalado, una cantidad importante, por lo menos 20, en distintos grupos, en Tongoy, en Coquimbo, en La Serena, con el denominador común de haber consumido mariscos crudos. Respecto a la prevención, la autoridad sanitaria señaló que en un periodo de 2 a 24 horas tiene que haber una relación próxima entre haber comido mariscos crudos y padecer un dolor abdominal, acompañado de diarrea o vómitos y descompensaciones. Por eso el Ceremi hizo un llamado a ser muy pulcros a la hora de cocinar mariscos. El llamado es, por lo tanto, a que se deben todos los mariscos consumir cocidos, hervidos por lo menos más de 6 minutos, ser muy cuidadoso en la manipulación de los productos. No olvide las recomendaciones: lavarse las manos, la cocina, la tabla de picar y, sobre todo, consuma solo productos cocidos y adquiridos en locales autorizados. Bueno, en algunos casos las intoxicaciones tienen efectos muy graves y son muy rápidas. Entonces vamos a conversar con la doctora Catherine Falk, que de Emergencia Help, que nos va a ayudar a tomar las precauciones obvias de verano. Doctora, muchas gracias. Bueno, en ese caso de Coquimbo, la señora consumió y en poco rato hizo los primeros efectos y parece que fue un desarrollo muy rápido. Efectivamente. ¿Cuánto tiempo tiene uno cuando se produce un caso de intoxicación? Habitualmente cuando hablamos de una intoxicación estamos hablando que son las toxinas que producen ciertos gérmenes, o sea, sustancias químicas las que nos enferman. Y la verdad es que la sintomatología puntualmente en esos casos aparece habitualmente entre 2 y 12 horas desde el consumo, siendo el promedio 6 horas más o menos, que es el caso de ella y de otra gente que consumió en el mismo lugar. Pero es cierto que hay casos en que, por ejemplo, en 2 horas puede producirse desde las primeras manifestaciones hasta el fallecimiento. Sí, efectivamente en ciertos grupos de la población que son más lábiles a esta condición, que son los grupos etarios extremos, niños pequeños, adultos mayores y también pacientes portadores de algunas patologías crónicas, como los pacientes hipertensos, diabéticos, insuficientes renales, que es más fácil que se descompensen, porque habitualmente además son cuadros muy severos, de corta duración, pero tan intensos que pueden producir una rápida deshidratación y pérdida de electrolitos en el paciente. Y la verdad es que en estos grupos que mencioné es de muchísimo más riesgo y evidentemente si no hay un manejo precoz puede llegar a fallecer la persona. Ya, uno tenía siempre la información de que cuando viene la marea roja, que tiene muchos elementos tóxicos, o el cólera, eran factores. ¿En este caso no se trata de ninguno de los dos casos? No, en este caso hasta ahora la hipótesis que se plantea es que estos alimentos están contaminados con una bacteria que se llama Staphylococcus aureus, que lo que provoca el daño no es la bacteria en sí, sino que es una toxina que la bacteria produce. Y lo que yo creo que es importante alertar a la población es que la cocción de los pescados y mariscos no destruye la toxina. La toxina es termoestable, ¿ya? Por lo tanto, lo que hay que cuidar es mantener la cadena de frío del alimento con el fin de evitar la proliferación de la bacteria, porque además es una bacteria que todos la podemos tener en nuestras fosas nasales, en nuestra garganta de manera habitual. Ahora, el hecho que en Coquimbo y en todo el área, ¿no es cierto? Bueno, La Serena, Coquimbo y Tongoy, a pesar que hay cierta distancia ya con Tongoy, que se haya producido varios casos, esta par de docenas, un poco más incluso, de casos, ¿significa que haya algún problema particular ahí en la zona o en realidad no tiene relevancia con la localidad y más bien es porque la alimentación fue mal llevada? Probablemente lo que ocurrió es que la cadena de frío de estos alimentos no se preservó de manera adecuada y también puede haber habido un problema en su manipulación. Es decir, la persona que manipuló los alimentos los contaminó, no se preservó adecuadamente la cadena de frío, a pesar de que se cocinaron, pero como expliqué anteriormente, la temperatura no destruye la toxina, que es lo que nos enferma, y por lo tanto las personas se enfermaron. Pero no es que haya un problema con la extracción del marisco de la zona o de los pescados, que es lo que podría alarmar a la
la población y asociarlo a un problema geográfico de extracción. Sí, además para la cantidad de veraneantes y además también para el comercio local es importante tener mucha precisión de esto. Ahora, en el caso por lo menos yo tengo mucha experiencia en la zona de vacaciones y he estado mucho en el terminal. El terminal pesquero de Coquimbo, nunca he tenido problemas ni he sabido de problemas antes. Esto aparentemente no se compró en el terminal, se compró más bien en la calle. Exacto. Entiendo que ese fue el error que habría cometido estas personas. Exacto, compraron, aparentemente lo que se plantea es que compraron los alimentos ya procesados, ya elaborados, listos para consumir en un local no establecido y por lo tanto no sabemos efectivamente qué ocurrió con la cadena de frío, no sabemos en qué condiciones se manipularon esos alimentos y todos esos son factores de riesgo, evidentemente, para desarrollar intoxicaciones por este tipo de gérmenes específicos. Ahora, uno generalmente cuando se enferma después de comer se lo toma con cierta calma, con cierta resignación, parece que es más o menos natural. ¿Cómo darse cuenta lo más rápido posible, dado que se está contra el tiempo muchas veces, de que una intoxicación es grave? Okay. ¿Tiene un desarrollo distinto a una intoxicación más leve? Sí, yo diría que hay dos conceptos. Tenemos que estar atentos a los grupos de riesgo que yo les nombré. ¿De acuerdo? O sea, niños menores de 2 años, pacientes mayores de 65 y gente portadora de patologías crónicas. Eso ya hay que estar atento. Si uno de ellos se intoxica, de inmediato... Yo creo que es preferible consultar. Y lo otro que es relevante es, el gran problema de estos cuadros es la deshidratación asociada, es decir, la pérdida de líquidos del organismo. En la medida que a pesar de yo estar con diarrea y con vómitos, logro hidratarme, es decir, ingerir pequeñas cantidades de agua fraccionadas, idealmente sales de rehidratación oral o algunas bebidas isotónicas que se venden en los supermercados, si tolero eso y no lo vomito, puedo estar relativamente tranquilo. Pero si no soy capaz de tolerar nada, todo lo vomito, ¿de acuerdo? O ya comienzo con un compromiso del estado general importante, o este cuadro persiste la sintomatología intensa más allá de 12 horas, o ya empiezo, por ejemplo, a no orinar, o aparece sangre en las deposiciones, esos ya son motivos como para consultar en un servicio de urgencia de manera inmediata. Muchas gracias, doctora. No hay que. Catherine Falk, ella es de Emergencias Help, con unas buenas, sabias recomendaciones por este caso. Y lo importante para los efectos de lo que ha pasado en Coquimbo, que tiene que ver con el quiebre de la línea de protección del producto, lo que llama la cadena de frío, y no porque exista una intoxicación en la marea o en el mar, o algún tipo de marea roja o algo parecido, no es así. Así que para calma de los turistas.